Jóvenes, vamos a continuar con nuestro tema de principio de Bernoulli. Vamos a ver algunas aplicaciones del propio sistema, perdón, del mismo principio de Bernoulli. Por ejemplo, observen esto. Ese es un tanque de agua, está conteniendo un líquido. Está la superficie del líquido dentro del tanque y observamos que hay un orificio por el cual está escapando el agua. Está escapando a una velocidad, el orificio está colocado a una distancia de la superficie del líquido. En este caso vamos a suponer que es un tanque de agua. Podemos calcular la velocidad de escape o de fuga del agua por el orificio a partir del teorema de Bernoulli o del principio de Bernoulli. Vamos a observar esto. ¿Cómo podemos adecuar la ecuación del principio de Bernoulli para calcular la velocidad de fuga de un líquido por un orificio en un tanque? Veamos. La primera es que como básicamente la presión que hay en los dos puntos, vamos a suponer que la superficie del punto, la superficie del líquido, el punto 1, y vamos a considerar como la altura del orificio por el que escapa el agua, el punto 2. Entonces, prácticamente la presión, la energía de presión, que es este término, es la misma en los dos. ¿Por qué razón? Porque esta energía de presión la otorga la presión atmosférica. Entonces vamos a suponer que esta altura es muy despreciable. Entonces la presión en los dos puntos es la misma, por lo que la presión 1 y la presión 2 son las mismas y las vamos a desechar. Luego, vamos a suponer que la altura del orificio es la altura de inicio, es decir, la altura 0. Entonces, esta altura la vamos a descartar también, ese término desaparece. Y también vamos a observar que la velocidad, esta velocidad en el punto 1 prácticamente es 0, porque el líquido está en reposo, no tiene movimiento en relación a la velocidad con la que sí está escapando. Entonces la velocidad 1 también la vamos a desechar. Vamos a desechar estos 4 términos y lo único que nos va a quedar pues es GH1, es decir, este término que va a ser igual a este otro que es la velocidad 2 en el punto 2 al cuadrado sobre 2, que es esta sería la velocidad 2, entonces lo único que queda sería despejarla. Vamos a despejarla por pasos. Este 2 que está dividido lo pasa multiplicando, 2 GH1 es igual a velocidad 2 al cuadrado. Y ahí es más fácil despejar la velocidad 2, que sería este cuadrado. Para quitarlo hay que aplicar la raíz de en este otro lado de la ecuación, por lo que nos quedaría 2GH1. Y ya llegamos a esta ecuación que nos permite calcular la velocidad de salida de un líquido por un orificio en un tanque de agua, bueno, de líquido en general. Entonces, donde la velocidad 2 es la velocidad de fuga del líquido y H1 es esta distancia, es decir, la distancia que hay de la superficie del líquido hasta donde está colocado el orificio por el cual escapa el agua. Entonces, anoten esta ecuación. Vamos a calcular velocidad. Esta ecuación es de velocidad de fuga de un líquido en un tanque o en un recipiente. ¿Sale? Repito, esta altura o esta h es la distancia que hay de la superficie del líquido a donde está colocado el orificio por el que se fuga el agua. ¿Sale? Entonces es necesario que anoten esta ecuación. Esta ecuación viene de esta deducción de la ecuación del principio de Bernoulli. Vamos a ver rápidamente otra ecuación. Esta ecuación es muy sencilla. Si les piden la velocidad, les tienen que dar la profundidad del orificio, y ya saben que la constante de aceleración de la gravedad ya la saben. O si les dan la velocidad y les piden encontrar la profundidad a la que se encuentra el orificio, pues habrá que hacer una
un despeje. En este caso, despejando de aquí, la altura 1 ¿a qué va a ser igual? La velocidad de fuga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si quisiéramos encontrar la profundidad del orificio sabiendo la velocidad con la que se fuga el agua. ¿Sale? Entonces tomen nota, vamos rápidamente a ver otra aplicación. Voy a borrar esto, anótenlo. Observen esto, es un tubo que en una sección tiene un estrechamiento, es decir, el área de sección transversal disminuye. Y otra vez, y tenemos aquí dos medidores de presión. Es decir, hay un medidor de presión en la parte amplia de la tubería y otro medidor de presión en la parte estrecha. Entonces, sabemos que cuando circula un líquido, cuando tenemos el gasto aquí, va a ser igual al gasto en esta sección 2. Vamos a llamarle sección 2 y sección 1. Ahora, hay una presión aquí. Al circular el líquido a menor velocidad en esta parte, la presión disminuye. Al haber una velocidad mayor aquí, mayor velocidad, menor presión, menor velocidad, mayor presión. Ahora, nosotros a partir de la ecuación del principio de Bernoulli podemos encontrar la velocidad con la que fluye el líquido en la parte amplia de la tubería. Vamos a ver esto. Vamos a observar que como el tubo es horizontal, la altura es la misma. Entonces, vamos a cancelar bueno, vamos a ponerla aquí otra vez la ecuación rápidamente, porque esta la utilizamos para la aplicación anterior. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a tener que, puesto que la altura 1 es la misma que la altura 2, estas dos alturas valen lo mismo, las podemos cancelar. Vamos a cancelar las dos y vamos a tener que la presión 1 sobre densidad más el volumen 1 al cuadrado sobre 2 va a ser igual a la presión 2 sobre densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? Eliminamos los términos con altura, puesto que el tubo al ser horizontal tiene la misma altura, los podemos desechar. Ahora nos queda la ecuación aquí. Y para poder eliminar los términos con 2 y las densidades, vamos a factorizar. Vamos a tener que, este es un 2, este es densidad y ese es 2. Lo primero que vamos a hacer es agrupar términos. Entonces vamos a tener que presión 1 sobre densidad. Este término de presión lo vamos a pasar del otro lado cambiando el signo. Es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Este término de velocidad 1 al cuadrado sobre 2 lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, restándolo, va a quedar V1 al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Nos queda la ecuación así. Y vamos a seguir simplificando. Para eliminar estos denominadores, el 2, hay que multiplicarlo por 2. Y observamos que también tenemos las densidades en estos dos términos. Lo que podemos hacer entonces, vamos a ponerlo acá, es que al multiplicar todo por 2, nos va a quedar la ecuación así, 2 sobre densidad,
que multiplica a la presión 1 menos presión 2, ¿sí? Y va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Luego, vamos a recuerdan que la ecuación de continuidad ya la vimos, es esta. Y de aquí vamos a despejar a la velocidad 2. ¿Cómo nos quedaría la velocidad 2? A1 por B1 sobre A2. Entonces, esta ecuación la vamos a sustituir en esta otra. Veamos cómo nos queda. Esto es igual a B2, pero B2 es A1 y de una vez la vamos a elevar al cuadrado por B1 al cuadrado sobre A2 elevado al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. ¿Sale? Nos queda así. Y vamos a factorizar, puesto que tenemos B1 en dos términos, vamos a sacar a B1 como factor común. Esto nos queda igual. Esta parte no lleva signo, es así. Esto es igual a... Vamos a sacar a B1 como factor común, B1 al cuadrado, que va a multiplicar a A1 al cuadrado sobre A2 elevado al cuadrado. Pero aquí nos falta poner un 1, porque al quitar esto nos va a tener 1. ¿Vale? Sí, nos van siguiendo hasta ahí. Posteriormente, pues ya para despejar la velocidad 1, es decir, la velocidad con la que fluye el líquido en esta parte, sabiendo la presión 2 y la velocidad acá, vamos a despejarla. B1 va a ser igual a 2 sobre densidad, que multiplica la diferencia de presiones, sobre este término lo vamos a, puesto que está multiplicando a B1, lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. O podemos, mejor vamos a ponerlo de esta forma, A1 sobre B1 todo elevado al cuadrado menos 1. ¿Vale? Y para quitar el cuadrado de esta V vamos a aplicar la raíz. Y ahí tenemos esta nueva ecuación que parte de la ecuación del principio de Bernoulli para saber cuál es la velocidad con la que fluye un líquido en esta parte, sabiendo la presión y velocidad en la parte estrecha. Que por cierto, este tubo que tiene un estrechamiento se llama tubo de Venturi. Entonces anoten, espero que sí la puedan deducir, ya quedó muy pequeñito aquí el espacio, pero es velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 dividido por la densidad del líquido por la diferencia de las presiones en cada una de las dos secciones, de las dos presiones, sobre el cociente del área de sección transversal 1 entre sección transversal 2 elevado al cuadrado menos 1, todo esto su raíz. De esta forma podemos calcular la velocidad que calcula. Este sistema y esta ecuación se llama de tubo de Venturi y vienen de el teorema, el principio de Bernoulli. ¿Sale? Anótenlo porque les voy a pedir que deduzcan esta ecuación y algún problema de estos. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente otra aplicación. Anoten todo esto. Supongan una sección de tubería por la que está fluyendo un líquido en esta dirección.
Esta es una sección de tubería. Aquí está el líquido fluyendo. Y vamos a hacer un orificio aquí y vamos a colocar un tubo de esta forma. Un tubo en L. Hacemos el orificio, colocamos un tubo en L y esta parte está en dirección al líquido, a la dirección en la que está fluyendo el líquido. Y cuando hagamos esto, por la presión que hay dentro de la tubería de líquido, este líquido va a subir a una altura, ¿vale? Esta altura. Nosotros podemos saber, también es a partir del principio de Bernoulli, nosotros podemos saber la velocidad con la que está fluyendo este líquido en esa dirección si aplicamos esta ecuación. La velocidad con la que fluye este líquido dentro de la tubería es igual a la raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esta altura ahora es la altura que alcanza el líquido dentro del tubo en L y la tubería, es la distancia. Por cierto, este tubo en forma de L que sirve para calcular la velocidad de fluido, la velocidad que lleva el fluido dentro de la tubería se llama tubo de Pitot, ¿sale? Es este tubito que está en forma de L, nos sirve para calcular la velocidad con la que fluye un líquido dentro de la tubería. Es muy fácil, la altura es esta parte de aquí, lo que sube el líquido dentro del tubo y su raíz cuadrada, ¿sale? Estas serían las aplicaciones del principio de Bernoulli, de la ecuación del principio de Bernoulli. Entonces, anótenlo, es muy importante porque el próximo examen viene de esto y de cómo deducir las ecuaciones, ¿sale? Nos vemos en la siguiente. Por hoy terminamos el trabajo de la tercera unidad y espero que lo estudien, ¿vale? Nos vemos, cuídense.